Ok, ya está grabando. Muy bien. Pues, como ustedes saben, la semana pasada hemos estado hablando acerca de los paralelismos, hemos hecho un recorrido bastante amplio, ¿no?, en cuanto a la hermenéutica bíblica, los principios de interpretación bíblica, y la semana pasada terminamos hablando acerca de los diferentes paralelismos. Hoy vamos a hablar acerca de otra figura literaria que se denomina los modismos, en inglés se llama idioms. Y los modismos son mucho más coloquiales que lo que nosotros imaginamos. De hecho, una de las cosas que vamos a ver tanto con esta parte como la que viene, que es la hipérbole, nos vamos a dar cuenta de que los escritores bíblicos hablamos muy parecido a como nosotros hablamos hoy en día, usaban las mismas figuras literarias. Y una de esas, obviamente, es los modismos. Ahora, yo me imagino que ustedes han escuchado esta frase, ¿no? En inglés la dicen como a darle a alguien la pierna, to pull someone's leg. En español nosotros la denominamos o la usamos como tomarle el pelo a alguien, ¿no? Y obviamente el significado literal de esto es lo que hace la figurita, ¿no? A darle el pelo, pero el significado real, en realidad coloquial o general es obviamente molestar o jugarse con alguien. Así que los modismos son figuras literarias que no se pueden tomar literalmente, no se pueden tomar, sino que en la fraseología o en la forma en que están dichas, pues tienen un significado completamente diferente. Eh, Quizás la definición más clara que pude encontrar fue la siguiente: los modismos son expresiones que se usan en contextos informales y su significado no puede ser deducido a partir de las palabras que lo forman, tomarle a alguien pelo. Su origen es popular y así han sido transmitidos oralmente a lo largo de los siglos. Es muy útil conocerlos porque se usan constantemente en el lenguaje informal. Además, resumen una idea en pocas palabras, por lo que simplifican un discurso. Es decir, los modismos me ayudan a mí a denotar o connotar algo sin necesariamente tener que explicar todo lo que yo quiero decir. Si yo le digo a alguien, te están tomando el pelo, quiere decir realmente que te están vacilando, pero es una forma coloquial de comunicarse. Y algo es muy importante porque varios de los libros bíblicos, por lo menos el griego que se usa en el Nuevo Testamento, es el griego koine, que quiere decir el griego coloquial. Es el que hablaba la gente del pueblo, no el griego clásico, sino el idioma común, y por lo tanto va a tener muchas expresiones que son formas de modismo. Ahora, el problema con los modismos bíblicos es que obviamente nosotros entendemos nuestros propios modismos y algunos de ellos varían, por lo menos en español, varían de país en país. No es los mismos los modismos en Venezuela que quizás los modismos en Honduras o en México. Hay diferentes expresiones coloquiales que un mexicano las puede entender, pero una persona de Perú quizás no la entendería con la misma facilidad. Bueno, lo mismo ocurre con los escritores bíblicos. Algunos de los modismos que ellos emplean, ellos los entendían, pero nosotros tenemos que entonces estudiarlos, identificarlos y entonces poder interpretar cuál es el significado que está detrás de la expresión o que está implícito en la forma en la cual se está usando. Algunos ejemplos de modismos modernos son los siguientes, ¿no? Por lo menos irse por las ramas se usa cuando una persona se desvía del tema, o irse por la tangente, también he escuchado, del que estaba hablando y acaba hablando sobre cualquier otra cosa. Por lo menos la nueva secretaria es una pesada. Siempre se va por las ramas cuando le pregunto algo. ¿Qué quiere decir en esta ocasión? Que la secretaria, cuando yo quiero preguntarle algo, lo que hace es desviar la conversación. Otro que es muy común entre nosotros, yo creo que todos los hispanos usamos echar una mano, ¿no? Y obviamente eso quiere decir cuando yo estoy dispuesto a ayudar a otra persona. Si usted le pregunta a alguien
me echas una mano con la mudanza la semana que viene, obviamente usted no le está pidiendo a la persona que se corte la mano y se la dé. Usted lo que está, o que se la lance, ¿no? Está pidiendo que le ayude. Pero nosotros entendemos en el proceso de comunicación esa expresión, pero por lo menos una persona americana que está aprendiendo español, usted le dice, me echas una mano y la persona va a quedar un poco confundida, no va a entender exactamente qué es lo que usted quiere decir hasta que usted se lo explique. Otro muy común que se usa en diferentes contextos, ¿no? Pero en forma general tiene el mismo significado, meter la pata. Y obviamente este es cuando una persona ha hecho una equivocación terrible, ¿ok? O infortuna, y por lo tanto se dice, este hombre o esta persona metió la pata por completo. Otro que yo he escuchado mucho en los españoles, ¿ok? Es agarrar o pillar a alguien con las manos en la masa. Obviamente esta expresión viene del contexto culinario, donde usted está cocinando, ¿no? O también puede ser, no, de contexto culinario. Estaba pensando en cuando hacen cerámica, pero eso no se llama masa, se llama arcilla. Así que cuando usted lo agarra con las manos en la masa, es cuando usted está metido haciendo justamente las tortillas o las pupusas o las arepas, ¿no? Lo que sea que ustedes, o lo que sea que ustedes hacen en sus países, ¿no? Las baleadas. Pero obviamente, coloquialmente, como un modismo, se le identifica cuando usted sorprende a alguien haciendo justamente lo que no debía hacer. Te agarré con las manos en la masa. Y uno que también es bastante conocido, obviamente, es ser pan comido. En este sentido, obviamente, no estamos diciendo de que una persona no se la puede comer como un pan o que sabe como un pan, sino que sencillamente es algo demasiado sencillo, demasiado fácil para hacer. Quizás en una oración podemos leer la que está aquí, por ejemplo, el examen de matemáticas del lunes fue pan comido. Así que eso quiere decir que estuvo facilísimo el examen. Todos estos son ejemplos de modismos y obviamente tenía que lanzar uno venezolano que muchos de ustedes quizás no van a entender, no sé si lo usan en otros países, ¿no? Pero hay una expresión que un modismo en Venezuela que se usa muy común, que es por si a las moscas. Obviamente no tiene nada que ver con la aparición de moscas, sino es otra forma de decir por si acaso, es decir, vamos a prevenir esto y por si a las moscas vamos a traer una jarra extra de agua, no sea que nos quedemos sin nada que tomar. Así que esto nos da un ejemplo de cómo nosotros usamos modismos en nuestra comunicación coloquial, ¿no? Y todos los países, todos los lenguajes, todas las culturas tienen modismos y obviamente esto ejemplifica un nivel de comunicación bastante alto, bastante avanzado. Cuando usted estudia los idiomas antiguos se da cuenta de que en los inicios de la creación de los idiomas las expresiones eran bastante simples, pero a medida que el proceso de comunicación y escritura se fue perfeccionando, pues entonces se volvió mucho más compleja al punto de incluir expresiones de comunicación como estas, que obviamente solamente una persona que está en el contexto y que entiende la cultura de la persona que está hablando puede entenderlo. Si usted le dice a un americano, just in case the flies, va a quedar completamente confundido. Pero entonces en la Biblia, ¿cómo aparecen los modismos en la Biblia? Vamos a hablar, tengo varios modismos, pero voy a hablar de algunos que son un poquito más complejos y otros que son un poco más sencillos. En Malaquías 1, 2, 3, hablando acerca de los descendientes de Esaú, los famosos edomitas, Dios dice, o sea, el profeta cita a Dios diciendo lo siguiente. A Israel yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis en que nos amasteis. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Literalmente dice en el hebreo, a Esaú odié. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora,
Obviamente cuando nosotros vemos esta expresión que Dios odió a Esaú, pareciera que Dios es un Dios anárquico, discriminatorio y que obviamente contradice lo que nosotros o que lo que otros textos dicen acerca de Dios, que Dios es amor. O sea, ¿por qué pudo haber castigado a Esaú o pudo haberse molestado con Esaú? Pero al final no le pidió a Caín, que había matado a su hermano, que había hecho algo más terrible, que más bien volviera, se arrepintiera. Y Caín pues no quiso arrepentirse y encima de eso entonces Dios pone una señal para proteger a Caín. Lo que hizo Caín es mucho más terrible que lo que hizo Esaú. Sin embargo, aquí en Malaquías nos dice que Dios odió a Esaú. Así que para poder entender esta expresión fuerte de odiar, vamos a ver algunos otros textos. En Romanos 9 nos dice lo siguiente. Se le dijo en el caso de Esaú y Jacob, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú odié. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Así que, como yo no tengo en Malaquías algo que me explique exactamente cómo entender el hecho de que Dios odió a Esaú, entonces la mejor solución es buscar otros textos que hablen de algo parecido, bien sea la misma ocasión, o la misma referencia de cómo Dios trató a Esaú y a Jacob, o alguna otra referencia que sea parecida. Y aquí vemos obviamente que en Romanos Pablo dice que en el acto de odiar o aborrecer a Esaú no hubo ninguna injusticia de parte de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto de odiar? Porque pareciera que es injusto. Al final, Jacob terminó robándole el derecho que le correspondía a Esaú. Vayamos ahora a Génesis 29, donde entonces hay una situación similar. Se usa el mismo término, noten. Este es en el caso de Jacob y sus esposas, su matrimonio con Raquel y Lea. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán otros 7 años y vio Jehová que Lea era, literalmente dice, odiada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Así que aquí vemos nuevamente el contraste entre la palabra odiar, pero usar en un contexto diferente. Nos dice que Jacob odió a Lea. Sin embargo, cuando nosotros vemos el contexto del texto, nos damos cuenta de que no necesariamente Jacob odiaba a Lea. De hecho, Lea viene a ser una víctima de la deshonestidad de su padre Labán, al mismo tiempo que Jacob. Pero Lea no tenía culpa en lo absoluto de nada de lo que había pasado, sino más bien era el infortunio de la decisión de su propio padre. Ahora noten en Deuteronomio capítulo 21, versículos 15 al 17. En la expresión anterior nos damos cuenta de que Jacob no necesariamente que odió a Lea, sino que su amor era mucho más profundo por Raquel, era la que él amaba. Sin embargo, pues aceptó a Lea por el manejo que hizo de las cosas el padre de Lea, Raquel, Labán. Y pues se vio obviamente forzado por compromiso a tener que tomarla como esposa, pero eso no quiere decir que Jacob odiaba a Lea. Ahora, en Deuteronomio 21 nos dice algo usando la analogía del matrimonio, entonces nos da también un uso parecido de esta palabra. Si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra odiada, literalmente, y la amada y la odiada le hubieran dado hijos, el hijo primogénito y el hijo primogénito fuera de la odiada, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la odiada, que es el primogénito. Mas el hijo de la odiada reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es, que es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura.
Por lo tanto, cuando yo veo el término aquí que se usa el mismo de aborrecer o odiar en estos contextos, no está, sí, no se está usando en la forma literal de odiar a una persona, se está utilizando más en el sentido de menospreciar a alguien en comparación a otra persona. Es decir, aquí hay un hombre que tiene dos mujeres, el hombre está a punto de fallecer, necesita repartir sus heredades, pero ama más a una que a otra. Pero resulta que la que menosprecia es su hijo, es el primogénito, así que este hombre tiene que respetar el derecho de esta mujer y entonces darle a su hijo primogénito la heredad que le corresponde, que es el doble de lo que le ha de dar al resto de los hijos. En el caso de Jacob, no es que Jacob odiaba a Lea, sino que amaba más a Lea, más a Raquel que a Lea, y por eso pues se usa el término en estas circunstancias. Entonces, cuando yo veo todo ese uso del término y lo aplico a la situación de Jacob y Esaú, lo que está diciendo es que Dios amó más a Jacob que a Esaú, es decir, una especie de, había énfasis en su dedicación en la escogencia de Jacob sobre la escogencia de Esaú. Así que, aunque por derecho le tocaba a Esaú recibir las bendiciones de la primogenitura y del patriarcado, Dios obviamente prefirió a Jacob presuntamente porque Jacob, según vemos la historia, deseaba las bendiciones del patriarcado, mientras que Esaú las menospreciaba. Así que como Esaú menospreció las bendiciones de la primogenitura, también Dios lo menospreció a él, y como Jacob valoró estas bendiciones, Dios también lo valoró más por encima. Por lo tanto, cuando usa la palabra odiar en todos estos contextos, es en una forma figurativa, es un modismo, tiene una aplicación que no es literal, sino que por el contrario es figurativa. En Salmo 137, del 8 al 9, leemos lo siguiente: hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que has hecho. Dichoso o bienaventurado el que agarre a tus pequeñuelos y los estrelle contra las rocas. Cuando nosotros vemos expresiones como estas, nos quedamos asombrados, ¿cierto? ¿Y cómo Dios va a decir bienaventurado el que agarra a un niño y le estrella su cabeza contra una roca? Eso manifiesta un Dios cruel y completamente un psicópata. Sin embargo, cuando nosotros vemos cómo este tipo de modismo era aplicado en otros textos y en otros contextos fuera de la Biblia, nos damos cuenta de que lo que está diciendo es algo similar a la forma en que yo usaría por si a las moscas. No me estoy refiriendo a las moscas, estoy hablando de un por si acaso. En este caso, está hablando de la destrucción absoluta de Babilonia, y obviamente está hablando de la capacidad de Babilonia de proliferarse, que lo hacían a través obviamente de sus pequeños, que eran el futuro de la continuidad de Babilonia. En el Salmo 109 leemos lo siguiente: que recuerde el Señor la iniquidad de su padre y no se olvide del pecado de su madre, que no les quite el Señor la vista encima y que borre de la tierra su memoria. Nuevamente es un modismo, o sea, no hay ninguna razón, o sea, no hay forma de borrar completamente de la tierra su memoria. Sus familiares lo van a recordar cuando esta persona fallezca, aunque hubieron algunos intentos de algunos monarcas que odiaban a sus predecesores de borrar la memoria, entonces querían destrozar monumentos que tuviesen su nombre, etcétera, pero era un modismo, como decir, no, ojalá que más nunca nadie lo recuerde, que nadie haga nada en honor a esa persona, que no haya ningún monumento, que no haya ningún recuerdo de esa persona. De hecho, el castigo más fuerte que Dios podía infligir, o que se podía infligir sobre una persona que se había rebelado en contra de Dios, no era la muerte, era que fuese cortado de la tierra de los vivientes. Es otro modismo. O sea, nadie te corta, tú mueres y ya. Pero eso quiere decir, el siguiente paso es que no solo mueres, sino que después de que tú mueres no se te hace ningún acto honorífico,
no hay nada que traiga honra a tu nombre, y obviamente eso, ¿qué es lo que quiere implicar aquí? De traer la memoria de la persona. Otros libro que está lleno de modismos es Isaías. Noten cuántos modismos hay en esta expresión, Isaías 13. Como gacela acostada, como rebaño sin pastor, cada uno se volverá a su propio pueblo, cada cual huirá a su propia tierra. La realidad es que los rebaños que no tienen pastor se dispersan, no a su propia tierra, no a su propio pueblo, sino que se dispersan y ya. Lo mismo ocurre con una gacela. La gacela es un ave, y cuando está acostada, pues ya reposó, pero es el uso de un modismo para entonces poder implicar que obviamente estas naciones no podrían atacar más, sino que saldrían huyendo ante la intervención divina. Versículo 16. Ante sus propios ojos estrellarán a sus pequeños, saquearán sus casas y violarán a sus mujeres. Nuevamente el asunto de los pequeños es un modismo, una forma de hablar de destrucción absoluta, de derrota absoluta. No puedes proteger ni siquiera a tus propios niños. Y noten el versículo 18, con sus arcos traspasarán a los jóvenes, no se apiadarán del fruto del vientre, ni tendrán compasión de los niños. Nuevamente, todo esto son modismos o hipérboles que luego las vamos a ver en la siguiente lección, que hablan acerca de la destrucción absoluta. En Josué 5.1 tenemos un modismo bastante particular. Leemos lo siguiente: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció. Literalmente dice en el hebreo, se derritió su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Es decir, si su corazón se derritió, obviamente esto es una figura, una expresión, el corazón nunca se derrite, el corazón deja de palpitar, el corazón muere, pero no se derrite, no es cera. Y cuando dicen no hubo más aliento en ellos, la Biblia claramente habla del defecho, el aliento como la capacidad de vivir. Si no hay más aliento, ¿qué pasa contigo? Mueres. Sin embargo, no es lo que quiere decir en este caso Josué. Lo que quiere decir es que en ellos entró un temor incontrolable por las cosas que había hecho Dios delante de los otros pueblos que estaban al lado este del Jordán, lo que hoy en día es Jordania. Entonces, obviamente ese temor se expresa por Josué en la expresión de un corazón que se derrite y una persona que queda sin aliento. No puede, es tanto el impacto que no pueden ni respirar. En Josué 7.5 tenemos nuevamente la misma expresión en cuanto a los hijos de Ai. Los hijos de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, los siguieron hasta la puerta, desde la puerta hasta Sebarín, los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo se derritió y vino a ser como agua. Nuevamente es un modismo, el corazón no se derrite, sino que en este caso, en el caso anterior está hablando acerca de temor, en el caso de Josué 7.5 está hablando acerca de desánimo, es decir, no fue demasiado para ellos y no podían contenerlo, y pues sencillamente no podían creer lo que estaba ocurriendo. O sea, fue demasiado desconsuelo, demasiada decepción, la derrota delante de los habitantes de la ciudad de Ai. En Amós 8, versículos 8 al 9, tenemos lo siguiente. Su profecía: no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro.
Obviamente es otro modismo, el sol no se pone al mediodía, lo que el profeta está hablando en caso de, o sea, en el caso de un fenómeno atmosférico es de un eclipse. Y un eclipse nosotros sabemos que es que se interpone un cuerpo celeste sobre el sol y por lo menos y eso hace que haya oscuridad. Pero obviamente el profeta está usando la expresión de cuando se pone el sol en la tarde como que ocurre al mediodía. Es un modismo para hablar acerca de la oscuridad y obviamente en el caso de Egipto, ¿no? Los egipcios veían como signo de prosperidad la salida del sol, que el sol se ocultara en pleno día era símbolo de caos, porque ellos veían la noche como un símbolo de caos. Por eso una de las plagas de Egipto justamente es que el sol se oscurece. Quiere decir que Egipto perdió el balance en la naturaleza, no complació a los dioses y obviamente el culpable número uno de que eso esté ocurriendo es el faraón, porque es el faraón el encargado de hacer todos los rituales, los sacrificios a los dioses para que estén contentos y les den luz. Pero en este caso la oscuridad pues les hace recordar que está en absoluto caos. En el libro de Nahum, yo sé que ustedes conocen este famoso oráculo, esta profecía, ¿no? Nos dice lo siguiente: aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos, a destrucción absoluta, no hay ningún tipo de protección. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, y noten cómo entonces usa modismos, te devorará como pulgón, multiplicarte como langosta, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Obviamente está haciendo una comparación, ¿no? De cómo va a devorar Dios, como el pulgón devora todo lo que es la parte de las cosechas, y al mismo tiempo entonces habla acerca de que, o sea, si sea que se multiplique, pues la destrucción se va a multiplicar aún más. Y obviamente note el versículo 16, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Obviamente esto es imposible. Nadie se puede multiplicar más que las estrellas en el cielo, porque las estrellas en el cielo son infinitas, nadie podía contarlas. Aunque había ciertas ideas en el Antiguo Oriente que ellos pensaban que tenían contadas las estrellas. No me acuerdo cuánto era el número que ellos tenían, pero obviamente es un modismo, o sea, las estrellas son completamente incontables, así que no puedes aseverar que una persona se puede multiplicar más que eso. Pero miren el libro de Lamentaciones, y ya vamos a ver algunos modismos en el Nuevo Testamento. Lamentaciones capítulo 2 nos dice lo siguiente: todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: esta es la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra. Cuando habla de batir las manos, obviamente es una expresión, un modismo para decir como como de desprecio. Y esto era lo que era la ciudad de gran hermosura, mira cómo está. Y luego usa un modismo que lo vamos a ver mucho en el Nuevo Testamento. Tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. En este caso, el crujir de los dientes es un símbolo de ataque. Vamos a acabar con ella, por lo tanto estoy estoy crujiendo los dientes, los estoy moviendo en señal de que voy justamente a atacar a Jerusalén, pues no hay nadie quien la proteja. Obviamente de aquí, de esta expresión, Jesús la usa en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Noten los diferentes contextos en donde Jesús usa el mismo modismo. Mateo 8 nos dice lo siguiente: y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos de este reino, en referencia a los fariseos y los saduceos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Obviamente
En este caso es una lamentación, mientras que en el caso de lamentaciones era un símbolo de destrucción. Pero ven cómo se usa la expresión para implicar algo diferente a lo que literalmente quiere decir la misma. En Mateo 13, Jesús lo usa obviamente en el contexto de la parábola de la cizaña. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente en forma de lamentación, van a llorar, se van a lamentar. En cuanto en Lucas 13 vemos la parábola de la puerta angosta, vemos la misma idea, ¿no? Esforzado para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero os dirán, os digo que no sé dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y cuando diga eso, entonces allí será el llanto y el crujir de dientes. Nuevamente una especie de lamentación, de lloro más profundo, porque no pueden estar donde están Isaac, Abraham y los demás padres. También los modismos ocurren como exageraciones, y es lo que vamos a hablar en la siguiente parte, ¿no?, de la clase, las hipérboles. Y obviamente son exageraciones que denotan algún tipo de significado. Por lo menos en Josué 8, cuando habla de la conquista de Ai, nos dice el escritor que no quedó hombre en Ai ni en Betel. Pero nosotros sabemos que estas ciudades continuaron siendo ocupadas por excavaciones y por todo el récord que hay textual también que proviene de estas ciudades y que existen en el antiguo cercano oriente. Por lo tanto, cuando dice que no quedó hombre, no quiere decir que no hubo un solo hombre que no sobreviviera. Lo que quiere decir es que sencillamente fueron derrotados completamente, ¿no? La derrota fue inquebrantable, fue una derrota total, absoluta. En Deuteronomio 3, ¿okay?, usa una misma expresión, hablando del rey de Basán. Dice: Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano, oh rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos, como que no dejaron ni un solo vivo. Obviamente es un modismo, es una exageración para decir que lograron derrotar en forma absoluta a este rey. Y uno que es muy común, que trae muchas, todavía se discute mucho en el área académica porque nadie sabe qué es lo que quiere decir, es el famoso aguijón en la carne de Pablo, ¿no? Vamos a leer un poquito el texto. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, obviamente el aguijón es una de las partes que quedan por lo menos de las picadas de abejas o los aguijones de algunos insectos que o inclusive la mordida también de una serpiente. Todas estas eran metáforas que se podían correlacionar con esa idea de dejar un aguijón o dejar algo en la carne que está causando dolor. Pablo está usando una forma metafórica, pero no sabemos exactamente qué es lo que es el aguijón de la carne, y entonces lo compara con un mensajero de Satanás que me abofetea. Entonces, si nosotros tomamos esto literal, tiene que ser una persona que era mensajero de Satanás que todos los días le caía cachetadas a Pablo. Obviamente no es lo que Pablo quiere decir. Pablo está hablando en el hecho de que lo que sea que es este aguijón en la carne, esto que él está hablando en forma metafórica, está causando constante dolor, tiene una procedencia diabólica, pero sin embargo, pues Dios lo ha permitido, y para que Pablo conserve la humildad, no se exalte a sí mismo. Por lo menos así lo interpreta Pablo. Así que quizás la clave más importante cuando nosotros estudiamos un texto y vemos una frase parecida que no tiene mucha coherencia, tenemos que hacernos la pregunta: ¿el autor está empleando un modismo en esta frase, en este texto? Y si está empleando un modismo, entonces, ¿qué quiere significar ese modismo?
Yo puedo buscar el significado quizás en otros textos bíblicos, como hicimos con el caso del hecho de que Dios odiaba a Esaú, o en el crujir de dientes que vemos que aparece en el libro de Lamentaciones, y luego Jesús lo usa en Mateo y en Lucas en diferentes contextos, en parábolas, hablando de los fariseos, hablando de la segunda venida, de su segunda venida, también usa esta misma expresión, este mismo modismo. Por lo tanto, yo puedo ayudarme con otros textos para poder entender cómo se usa el modismo, pero lo más importante es que yo entienda que el significado no está en el modismo, no está en la expresión literal, tomando el modismo literalmente, sino en el significado que tiene el modismo. Por lo tanto, si yo fuera a escribir un texto bíblico ahora y dijera, por si a las moscas, todos tenemos que estudiar la Biblia profundamente, y usted me está leyendo, usted no puede decir, bueno, esto quiere decir que viene una plaga de moscas y la única forma de evitarlo es tener una Biblia. No, lo que quiere decir es por si acaso es importante que nosotros estudiemos la Biblia. Así que es importantísimo, mi hermano, que nosotros podamos identificar los modismos, estudiar los modismos y entonces poder entender el modismo en su contexto, para entonces yo poder tener mayor exactitud en cuanto a la interpretación del texto bíblico. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, no voy a pasar a la slide del culto de oración. La semana que viene vamos a hablar de las hipérboles. Eso nos va a tomar todo el tiempo la semana que viene. ¿Okay? Muy bien. Hermanos, antes de despedirnos para unirnos al culto de oración, ahí tienen la información para aquellos que lo deseen. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda en cuanto al uso de los modismos? Podemos también, obviamente la semana que viene voy a dar más chance también para que ustedes pregunten al comienzo de la clase, ¿no? Pero ¿hay alguna pregunta en cuanto al uso de modismos o lo que hablamos esta noche? Siéntanse libres de preguntar. Voy a parar de grabar para que no les dé pena preguntar. ¿Ok?